Ojito a esto, queridos amigos, porque tremendo noticionón que ha revelado el presidente Gustavo Petro hace pocos minutos. Se acabaron las especulaciones, las hipótesis, los análisis políticos. Ha revelado en cuánto queda el salario mínimo mensual legal vigente para el año 2026. Tremenda noticia, hay que admitirlo, para todos los colombianos, pero sobre todo para nuestra Fuerza Armada en Colombia, para los soldados que están prestando el servicio militar. Muy importante, porque en el gobierno de Iván Duque solamente se están ganando 300.000 pesos. Ya en este gobierno, pues a este año se están ganando más de 900.000 pesos. Y óigalo bien, porque para el otro año se van a beneficiar de un salario mínimo mensual legal vigente. El nuevo porcentaje que ha fijado el presidente Gustavo Petro. Importantísima noticia. Sobre todo al final hablaremos de la intervención del día de hoy de la ministra de Ciencias. Óigalo bien, porque resulta que el escándalo de Colfuturo no ha parado, aún sigue. Están apareciendo más mega ricos que se estaban lucrando con estas becas que daban gracias al presupuesto que enviaba el gobierno nacional. Óigalo muy bien, resulta también que al parecer tienen más de 18 millones de dólares estancados y no los utilizaban para dar becas. Con razón, en un año solamente daban 90 becas para doctorados a ciertos colombianos privilegiados en Colombia. Vamos a ver todo esto, queridos amigos, excelentes noticias para el día de hoy. Vamos a empezar hablando, claro que sí, de la intervención del presidente Gustavo Petro. Escuchó muy bien lo que ha confirmado el día de hoy, este porcentaje que tiene furiosa a la derecha de este país, al uribismo, a Fenalco, porque esto es una cachetada directa para el primo de María Fernanda Cabal, el que siempre decía que el salario mínimo iba a acabar a Colombia, que no lo podían subir, pero Petro otra vez no le presta para nada atención y sube el salario mínimo en Colombia a más de 2 dígitos. Óyelo bien, vamos a resaltar esto porque pasamos de estar ganando con Iván Duque 1 millón de pesos a estar ganando una cifra increíblemente grande en el gobierno del cambio. Óigalo bien. Ahora, estos crecimientos son nominales. Se trata, lo dije al principio, del crecimiento real, es decir, cuánto descontaba la elevación de precios de la canasta familiar y de otros bienes, realmente gana más la familia ahora, no solo el trabajador. Y el resultado que nos da, calculando hacia el año entrante, es 18,7% real. Me van a llover de los sectores más, ¿cómo les decimos? Porque yo digo mega ricos, pero retardatarios, porque varios le creen a ellos, ¿no? Que son los mismos, un poco de trabajadores le creen a los mega ricos, no a Fenalco, eso es directamente para Fenalco y Uribe. este gobierno, pero no importa, nosotros trabajamos para todo el país. Van a caer insultos, van a decir que nos equivocamos, van a decir que se va a paralizar la economía, van a decir que va a salir muchos empleados a la calle. Hasta ahora, hasta este momento, tenemos la tasa de desempleo más baja de todo el siglo. La salida de pobreza con tasas de pobreza más bajas de todo el siglo. Y espero que el año 2026 sea aún mayor la caída del desempleo y la caída de la pobreza. Estas son medidas que van directamente a reducir la pobreza y yo creo que aumentan empleo porque aumenta la demanda y los empresarios van a vender más. Por tanto, necesitarán más trabajadores. 18,7%, ministro, en términos reales, es más de lo que hicimos en los 3 años que han pasado ya del gobierno. En el último año elevamos el salario real más que la sumatoria de los 3 años. Y prácticamente duplicamos el crecimiento a unos 35 más, 36% real. El nivel de vida en el gobierno del cambio para el trabajador y la trabajadora de salario mínimo, ahora vital, de ahí para arriba el resto de asalariados, de ahí para abajo, lamentablemente la mayoría de la economía popular, toda se impulsa a partir de este decreto y entonces subimos 36% real. Podrán mirar hacia atrás, siempre en términos reales, y no hay un gobierno que haya logrado este hecho, por lo menos desde los años 60. Óigalo muy bien. Vamos a hablar
de este tema tan importante para todos los colombianos. ¿Qué significan estas dos cifras en el salario mínimo mensual legal vigente en Colombia? Este 18,7%. Pues queridos amigos, resulta que traducido en el salario son aproximadamente 1.750.000 pesos. Pero ahora recordemos que el presidente también habló de colocar el mínimo vital en el presupuesto nacional, perdón, en lo que sería el salario mínimo mensual legal vigente de todos los colombianos. O sea que estamos hablando, óiganlo muy bien, de que el salario mínimo mensual legal vigente del año 2026 va a quedar en 2 millones de pesos. Óiganlo bien, queridos amigos, 2 millones de pesos, salario mínimo en Colombia. Este hecho era prácticamente lejano. No podíamos pensar que en Colombia iba a quedar el salario mínimo mensual legal vigente en 2 millones de pesos. Excelente noticia. Pasamos de gobiernos malos como el de Iván Duque, donde los colombianos nos estábamos ganando 1 millón de pesos en salario mínimo mensual legal vigente, a duplicarse a 2 millones de pesos en el gobierno del cambio. También hablamos de la Fuerza Armada de Colombia, de los soldados que prestan el servicio militar. En el gobierno de Iván Duque habían terminado ganándose tristes 300.000 pesos. A ganarse en el gobierno del cambio más de 900.000 pesos en este año, y para el año que viene, 2026, 2 millones de pesos. Óigalo bien, esto sí es amor por las Fuerzas Armadas de Colombia, no el puentecito de la derecha de Vicky Dávila, de María Fernanda Cabal, que están socavando supuestamente los derechos de las Fuerzas Armadas, que no las aman, pero ellos tenían las Fuerzas Armadas pagándole bajo, muy triste el salario de los soldados en su momento, y peor aún, con mala alimentación, en precariedad, cosa que en este gobierno no se ha visto. Tremenda cachetada para Fenalco, para el uribismo, porque Petro no les para bola, no les come cuento, y así se va a disparar la economía, porque ya lo hemos observado. Con el incremento del salario mínimo en Colombia se ha disparado más el comercio, el turismo, y sobre todo lo que dice el presidente Petro, se ha disminuido la tasa de desempleo en Colombia. La tasa más baja del siglo la tiene el gobierno del cambio. Excelente noticia, importantísima, queridos amigos. Ahora vamos a hablar también del tema de Colfuturo, porque resulta que este escándalo no ha acabado. Escúchelo muy bien. La ministra de Ciencias el día de hoy ha revelado que Colfuturo tiene una cuenta con una fiducia en la cual tienen más de 18 millones de dólares provenientes del reintegro de las becas. Sabemos que otorgan las becas y resulta que una vez que otorguen estas becas, pues de cierta manera le regalan a las personas más o menos del 20 al 80% del valor de la beca. Obviamente, el resto sí deben devolverlo a Colfuturo. Por eso hablamos de un reintegro. Resulta que en estos reintegros hay más de 18 millones de dólares guardados en una cuenta de fiducia. Pero escuchen el cuento importante de todo esto. ¿Por qué resulta que esos 18 millones de dólares no se han movido? No han otorgado becas con esos 18 millones de dólares. Los han tenido estancados y no han hecho nada con ese dinero. O sea que solamente estaban trabajando con los 75.000 millones que le enviaba el gobierno nacional. ¿Cómo la ven? Y todavía dicen, no, Colfuturo era lo mejor. El presidente Petro está acabando la educación en Colombia, está acabando las becas. Qué cuento tan chimbo. Y sobre todo entender un punto importante, ¿no? Que esto ya lo dijo anteriormente el Ministerio de Ciencias. Con los 75.000 millones que le estaban pagando Colfuturo, óigalo bien porque este dato es súper importante, Colfuturo solamente estaba dando 90 becas para doctorados en Colombia. Solamente 90 becas para doctorados. Resulta que el gobierno nacional en su análisis va a seguir otorgando las becas para doctorados y maestrías en Colombia, pero escúchelo bien, porque resulta que con los mismos 75.000 millones de pesos que le enviaban a Colfuturo, van a otorgar más de 7.000 becas en Colombia. Más de 7.000 becas, tanto en maestrías como en doctorados. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Claro, es súper evidente el desfalco, el robo que estaban haciendo estos uribistas en Colombia. Los mega ricos, como siempre, beneficiándose de ellos y jodiendo a los colombianos de bajos estratos. Vamos a ver lo que dice la ministra por acá.
Adicionalmente, de acuerdo con la información financiera disponible por Colfuturo, existen aproximadamente 18 millones de dólares provenientes de reintegros y rendimientos financieros en el programa Crédito Beca. Una parte de estos recursos cubre compromisos de los estudiantes activos, pero otra parte está disponible para nuevas decisiones de política pública en el marco del programa Crédito Beca. Estos recursos se encuentran en fiducias y cuentas bancarias a nombre de esta entidad privada. Y nuestra posición como gobierno, como Estado, ha sido muy clara. Los recursos públicos deben estar al servicio de los estudiantes y del sistema educativo nacional, no inmovilizados en cuentas financieras. Por eso, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, hemos invitado a Colfuturo a presentar propuestas de reinversión de los 18 millones de dólares que hoy permanecen en cuentas bancarias y fiducias para beneficiar a una nueva cohorte de doctorantes en el país. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido una respuesta por parte de esta entidad. Óigalo bien, acá el dato importante de esto que se debe resaltar muchísimo es que cuando hablamos de 18 millones de dólares, estamos hablando de más de 70.000 millones de pesos colombianos. Más de 70.000 millones de pesos guardaditos ahí, trabajándolo bien chéveres, ganándose un buen interés, claro, todas estas fiducias, y no se movía ese dinero. No lo estaban utilizando para entregar becas. Y todavía hay gente que dice, no, eso no era un negocio, eso era educación que estaban dando en Colombia. Resulta que aparte de eso salen más mega ricos involucrados en este tema, porque ya no estamos hablando solamente de que el fiscal de bolsillo del uribismo, Barbosa, había utilizado Colfuturo para hacer un doctorado y la camaleona Claudia López, sino que estamos hablando de más mega ricos en Colombia que solamente se estaban beneficiando con esto. Y los colombianos de estratos bajos no podían acceder o se les era más difícil poder acceder a estas becas. Escuchen muy bien. Estamos hablando de gente que toda la vida trabajó en universidades privadas, que toda la vida estudió en universidades caras y que aparte de eso el gobierno les obsequió una beca para un doctorado en otro país. Triste, triste, pero es la realidad, ¿no? Es lo que siempre ha venido haciendo el uribismo en este país. Bueno, y esto ya es un tema que no es solamente uribismo, ¿no? También estamos hablando de la oligarquía de este país, que siempre ha buscado beneficiarse con los subsidios, igual que María Fernanda Cabal, pero resulta que solamente se pueden beneficiar ellos y no los pobres de este país. Bueno, les voy a hablar de las becas Colfuturo. Esto es un adelanto de los oligarcas que estudian con la plata de los colombianos. Voy a hablar hoy solamente de los del Valle de Cauca para que ustedes se aterren, los mega ricos que estamos financiando con los recursos públicos, mientras que los pobres no pueden estudiar. Ahí les va el primero. Kiko Lloreda, Francisco José Lloreda, hijo de unas familias más ricas del Valle del Cauca. En su momento fueron dueños del periódico El País. Su padre, un inminente político, fue ministro de Justicia. Kiko fue ministro de Educación, secretario de Planeación de la élite caleña, vallecaucana, colombiana. ¿Y usted ha de creer? Becado con dineros públicos para gastar. Uno de los hombres más ricos del Valle del Cauca no tuvo con qué pagar un posgrado. A esa es la gente que le ayudamos. Miren esta, Joana Sardi Blum, hija de Emilio Sardi, los hombres más ricos del Valle del Cauca, y sobrina de otras hombres más ricas del Valle del Cauca, Claudia Blum. ¿Ustedes creen que estamos hablando del estrato 2 o 3? ¿Qué tal estos dos? Luis Alfonso Mora Tejada fue vicepresidente de la Corporación Financiera del Valle como 26 añitos, nada más y nada menos. Pero no solamente él con ese puestazo fue, sino que además su hijo, Luis Alfonso Mora Sarria, también es beneficiario. ¿Cómo lo ve? Luis Alfonso Mora Sarria, hijo, es miembro de la Junta Directiva del Club Campestre de Cali. Allá no entra sino el estrato 6, ni siquiera el 5. O sea, acá no estamos hablando de padre e hijo ganaron. ¡Qué coincidencia, por Dios! Todos del estrato alto. Este sí es una vergüenza. Esteban Piedrahita, hijo del eterno rector de la Universidad del ICESI de Cali, una de las más elitistas del país, los hombres ricos de este país, director nacional de planeación, director de Cámara de Comercio, archirrico. ¿Y es que becado? Por favor, o sea, no pudo estudiar en el ICESI, tenía que estudiar
con la plata de los colombianos en el exterior. Esta otra, María del Pilar Rodríguez, expresidenta de Metrocali, una mujer que no viene del estrato 2, del estrato 3, pero que también coincidencialmente salió beneficiada con los créditos condonables o becas o beneficios que le dio Colfuturo. Esta, Vanessa de la Torre. Y no es una crítica, es decir, discúlpenme, estamos hablando de que entonces las becas que estamos otorgando son para personas importantes. No es el estrato 2 y 3, no cualquiera puede concursar por ellas. Esto es lo que está pasando. Y miren este último, el exfiscal Barbosa, hágame el favor, el exfiscal Barbosa, también becado. Y esto, quiero decirles, es solo una parte. Este es el primer capítulo de cómo con la plata, los recursos públicos, financiamos los más ricos de este país. En el próximo episodio le mostraré más las organizaciones económicas más grandes del país, a quienes mandaron a estudiar, y otras perlas de hijos de políticos. Pero este es el primer abrebocas. Con esto arrancamos. La plata de todos nosotros financiando la educación de los pobrecitos de este país no tiene sentido. La decisión de acabar con eso es lo más correcto. No, hermano, sinceramente, ¿cómo le gustan las cosas gratis al uribismo de este país, a todos estos oligarcas que pues se benefician en todo momento de los subsidios, hermano, los subsidios que deberían ser destinados para las personas de escasos recursos, para las personas que no tienen cómo pagar estos estudios? Hágame el favor, hágame el favor. Por eso es que hemos observado durante tanto tiempo a Paloma Valencia, a todo el uribismo en general, defender el robo tan increíble de agroingreso seguro, claro, porque era subsidio para los ricos y para ellos eso es normal, eso está bien. En tanto no sea para los pobres, porque eso sí ya es un crimen, eso es un robo. ¿Cómo la ven? Es que da tristeza, sinceramente, todo este tema. Y peor aún, este fiscal de bolsillo del uribismo, Barbosa, tiene el descaro de salir, óigalo bien, atacar a todos los colombianos que no pensamos igual que él, los colombianos que decimos que esto es un robo, obviamente, porque se ve a leguas, y este señor, pues como ve que hay personas que opinamos distinto, sale a insultarnos. Vamos a ver por acá lo que dice, vamos a ver una pequeña parte, no lo vamos a leer todo. Dice: no me ha sorprendido el ataque contra Colfuturo por parte de varios resentidos e impreparados que sienten que todos debemos ser tan precarios académicamente como ellos. Hágame el favor. ¿Cómo la ven, no? O sea, este man tiene el descaro de salir a justificar las acciones y peor aún, o sea, tiene el descaro de atacar a los colombianos por un robo evidente, hermano, por un beneficio que tenía que haber sido para los colombianos de estratos 1, 2 y 3. Hágame el favor. Qué sinvergüenza este tipo, sinceramente. Y vemos que obviamente, pues, muchos colombianos no se quedan atrás. Y Sofía Petro le contesta muy cortamente, de forma muy rápida, pero muy buena. Le dice: hay un poquito de trino en tu clasismo. Así de sencillo. Así de sencillo. Clasismo a leguas por parte de este señor Barbosa. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. La oligarquía de este país siempre beneficiándose de los subsidios que son para los pobres en Colombia. Por eso es que no nos sorprende que tengan tierras de los colombianos, tierras para las víctimas en Colombia, para los campesinos, subsidios para los campesinos, para ellos también, becas para los estratos bajos, para ellos también. Así opera lamentablemente la oligarquía del país. Entonces, queridos amigos, hasta acá la información del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta un próximo video.